Pues hemos titulado el tema de esta tarde, contemplar fijos los ojos en Jesús crucificado, ¿verdad? Entonces se trata de contemplar a Jesús en la cruz, en ese amor loco que tiene por nosotros y dejarnos impactar por eso que en este día estamos celebrando. Los invito a que comencemos nuestro tema ambientándonos con un canto que se llama Cuando te veo en la cruz. Pues de algún modo el canto es un poquito la síntesis de lo que les quiero presentar en este ratito. Y entonces yo creo que ya el mismo canto nos va a ir introduciendo. Cuando te veo en la cruz, qué envidia me das, Jesús. Cómo quisiera tener tu amor, tu fidelidad. Nada te pudo apartar, nadie pudo distraerte. Que han ido en tu corazón. Cuando te veo en la cruz, me da vergüenza, Jesús. Veo mi amor tan cobarde, mi temor, mi ingratitud. Ante la cruz me entristece mi miedo a soltar la vida. Y me duelen mis silencios, mi egoísmo, mis huidas. Cuando te veo en la cruz, se llena mi alma de orgullo por estos excesos tuyos, por este amor sin igual. Mi corazón se derrite de gratitud y ternura por tanto amor y hermosura que se esconden en tu cruz. Al contemplarte en la cruz, los discursos se me acaban, se me rompe todo esquema, la palabrería vana, la razón no entiende nada, las ideas ya no bastan. Y entonces me abro a entenderte con una nueva mirada. Eres el Dios indefenso, vulnerable, respetuoso, el Dios discreto y paciente, despojado, silencioso. ¿Cuántas veces te rechazo? ¿Cuántas te cierro la puerta? Tú no me fuerzas y esperas a que tu amor me convenza. Toda tu vida es locura, paradoja, desconcierto, pero la cruz es el colmo, la desmesura, el exceso. Hoy que te veo me asombro de lo poco que me asombro. Toda tu vida es amor, pero tu cruz es el colmo. Verte clavado en la cruz es algo que no se olvida. Qué transparente es tu amor, qué inconfundible tu vida. Tu cruz es un libro abierto donde me muestras el rumbo. Tu cruz estremece mi alma mejor que grandes discursos. No bajaste de la cruz, aunque muchos lo pidieron. Poco de amor te entregaste a merced del hombre necio. Y en esa impotencia tuya empiezo a aprender quién eres. Tan frágil como el amor, un Dios vulnerable y débil.
No bajaste de la cruz y no te bajó tu Padre. No puedo esperar que Dios me vuelva la vida fácil. Tú no prometes atajos, no puedo sacar ventajas. Ser hijos es no bajar de la cruz cuando Dios calla. Pero sí puedo esperar que en la cruz me des tu gracia, contar con tu compañía en las luchas y batallas, que en la cruz me des la paz, la fidelidad clavada, de las que duran y aguantan. Cuando te escondes y callas. Bien, pues queremos vivir este momento contemplando a Jesús crucificado. Especialmente hoy es un día de contemplar, un día para ver. Verán al que traspasaron, dice la Escritura. Estamos ante el Señor en la cruz y también necesitamos ir más allá de lo que nuestros ojos alcanzan a percibir y pedirle al Señor que nos conceda aprender a ver. Ver es un verbo relacionado también a escuchar. Solo así podemos entrar en la teofanía, en la manifestación de Dios. Ver es como la primera prueba para que alguien empiece a caminar también de un modo nuevo, ¿no? Como, como decía el Señor a los profetas, ¿qué ves, Jeremías? ¿Qué ves, Amós? Dios mismo les pregunta, ¿no? Y pues yo creo que Dios pone a prueba también nuestra capacidad de ser sorprendentes. Un ver que se entrar en una situación donde somos capaces de ser sorprendidos, ¿verdad? Las cosas grandes de nuestra vida surgen de esta capacidad de ser sorprendidos, ¿verdad? Un ver que no es entonces solamente registrar hechos o como una mirada de crónica, pasó esto, sucedió tal cosa, ¿no? Sino que es una mirada creyente, una mirada que también se deja modificar por eso que ve, por eso sagrado que se manifiesta. Y en la cruz nosotros somos invitados a ver a Dios, a contemplar cómo es nuestro Dios. En la cruz de Jesús sabemos algo de quién es Dios, de cómo es Dios. Decía San Juan en su Evangelio que a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero los cristianos sabemos que Jesús es la transparencia del Padre. Jesús mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, en este Jesús muerto y resucitado podemos entender algo de lo que es nuestro Dios, ¿verdad? Las paradojas de algo que parece tan eh, como que el amor de Dios se nos vuelve inconfundible, pero también es un amor que como que trastoca todas nuestras concepciones, ¿verdad? Porque Dios tiene, ¿no? Ese Dios incomparable que nos
Vamos ayer en el Evangelio de la Misa del Jueves Santo, que Dios, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Esa palabra también se puede traducir como los amó hasta el exceso, ¿verdad? Entonces, un Dios incomparable, ¿verdad? Es bueno quedarnos contemplando a Jesús en la cruz. Yo creo que el ponernos ante un crucifijo nos enseña muchísimas cosas. Ver a Jesús en la cruz es algo que no se olvida nunca, que se te mete en el alma también. Decía en el canto, cuando te veo en la cruz, qué envidia me das, Jesús, ¿verdad? Y la envidia es, pues, ¿por qué amor tan fiel se nos manifiesta ahí en la cruz? La cruz, que era un suplicio horrendo, podemos decir que también nos enseña paradójicamente una belleza, la belleza del amor hasta el final, la belleza de la fidelidad de Jesús, de una entrega incondicional donde lo da todo. Nadie ni nada lo pudo separar de esa misericordia de Dios. La existencia de Jesús ahí en la cruz se convierte como en una grande revelación, en una grande transparencia del amor que Dios nos ha tenido. ¿Qué pasó ahí que ni el dinero, ni el poder, ni la traición, ni todas las cosas se pudieron oponer a esa fidelidad de Jesús al Padre? El deseo de Jesús era solo la voluntad del Padre. Podemos como preguntarle a Jesús ahí en la cruz, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó que de veras nadie te separó del Padre? Que tu deseo de Él era tan grande que nadie te pudo apartar de Él. Podemos decir que a Jesús le bastó y le sobró el Padre, ¿verdad? Y por eso el crucificado nos transparenta de cómo actúa Dios con nosotros. Uno podría decir, pues hubiera bastado menos, hubiera bastado que Dios nos dijera, ya están perdonados, ya están salvados. Pero la cruz es de esos excesos de Dios, un Dios generoso, abundante, ¿verdad? Que nos da su amor con abundancia y sobreabundancia. Por eso, pues ante Jesús crucificado podemos decir, de veras, qué envidia nos das. Ojalá pudiéramos tener un día ese lazo tan fuerte de amor con el Padre, un lazo tan fuerte que de veras nada nos pudiera apartar de Él, ni siquiera el sufrimiento, ni siquiera las pruebas más difíciles. Cuando vemos a Jesús, pues también nos, aparte de a lo mejor de la envidia que nos puede dar por su fidelidad, también ahí nos da vergüenza de cómo a veces nuestro amor es tan cobarde, tan pequeño, que a veces nos podemos entretener con tantas cosas. Podemos decir, bueno, la pasión de Jesús por su Padre, que estaba en su corazón, que anidó ahí en lo más profundo de su alma, le permitió no distraerse con nada. Ni siquiera cuando se le vino así como todo el mundo encima, la mentira, la injusticia, todas las cosas que hicieron ahí. Recordemos que fue condenado por dos tribunales, uno civil, el romano, y otro religioso, el del Sanedrín. Y sin embargo, aún con todo esto, nada pudo apartar a Jesús de la voluntad de su Padre. Nosotros muchas veces nos distraemos con cualquier cosa. Vivimos en una anarquía, ya ves, también una falta de
de jerarquía en nuestra vida. Y entonces la experiencia de Dios, lo sagrado, como que pierde consistencia en nosotros. En cambio, Jesús se concentra todo su corazón, su voluntad, y de ahí nace esa fidelidad tan hermosa por su Padre, y de ahí también todo ese amor que derrama con nosotros. La cruz proclama que en el corazón de Jesús solo hay un solo Señor, que no hay más señores, porque Jesús podría haber evitado su cruz, la podía haber evitado pues simplemente callándose, quedándose más tranquilo. De hecho, pues algunas veces le fueron a decir, por ahí el Evangelio dice que unos herodianos le fueron a decir que Herodes lo andaba buscando para matarlo. Si Jesús ahí hubiera sido cobarde, hubiera dicho, no, ya, tranquilo, no vuelvo a decir nada. Y sin embargo, no, ¿verdad? Para Jesús. Y entonces también en la cruz tenemos como una crítica a toda pretensión de poder. No hay nada ni nadie que se pueda poner en el lugar de Dios, ¿verdad? Y por eso la cruz es también el acto radical del amor y el acto radical de nuestra redención. Jesús tan inmensamente libre que no lo puede condicionar nada, ni el poder religioso, ni el político, ¿verdad? Como, por así decir, tan libre que nadie lo puede domesticar, ¿verdad? Entonces Jesús en la cruz también proclama que la fidelidad a Dios es lo más grande y que la fidelidad al Padre no la puede interferir nadie. Una comunión tan plena con el Padre que hace que como que a Jesús no se le antoje nada más, ni huir, ni desobedecer, ni tener miedo, ni retraerse a todo eso que se le viene encima, ¿verdad? Entonces, ese Jesús muerto en la cruz, su sangre derramada ahí, proclama una inmensa comunión con el Padre, ¿verdad? Pues yo creo que desde aquí le podemos también decir a Jesús, ¿verdad? Dijo, si tú fuiste capaz de un amor así, de una fidelidad así, de una muerte así, pues ayúdanos también a tener en nuestro corazón algo de lo que tú llevabas. Ahora, cuando contemplamos a Jesús en la cruz, ¿verdad? Fijos los ojos en Jesús crucificado. Ante la cruz, cara a cara, pues nuestra oración debe ser una oración de adoración, una adoración silenciosa. Todo esto que yo les estoy compartiendo, pues es como un intento de decir algunas cosas, pero la verdad es que la mejor opción debería ser el silencio, quedarnos ahí, dejando que el asombro, la sorpresa, se nos meta también por la mirada y llegue hasta nuestro corazón. Ponernos ante Jesús con un corazón de pequeño, de pobre, de sencillo, porque sabemos que ahí es donde se revela el rostro de Dios. Ahora, una cosa que queda claro ante Jesús crucificado es, pues, que nos provoca como una actitud de desconcierto ante un Dios crucificado. Uno se puede preguntar, ¿qué hace Dios en una cruz? La cruz casi podría ser así como el lugar donde se termina nuestra fe en Dios, o que se nos abre a una comprensión nueva. Decía San Pablo que la cruz era necedad para los gentiles, escándalo para los judíos, y para nosotros es la sabiduría y la fuerza de Dios.
No cabe duda que la muerte de Jesús rompe todos nuestros esquemas humanos, como que quiebra nuestras expectativas sobre Dios. Un Dios. Hay muchos pasajes del Evangelio que nos ponen ante esa paradoja, ante esa, nos descoloca, ¿verdad? Que viene como a romper todas nuestras concepciones. Desde su nacimiento en un pesebre pequeño, su infancia, su vida oculta, su bautismo, las tentaciones, el ponerse del lado de los pobres, ser bautizado ahí en la cola de los pecadores, su vida pobre, privado de poder, humilde, hecho, como dice San Pablo, uno de tantos, ¿verdad? Yo creo que son cosas que nos ponen ante esa paradoja, ante esa novedad de la revelación de Jesús. Pero la cruz, decía el canto con el que nos ambientamos, pero la cruz es el colmo. Toda tu vida es locura, paradoja, desconcierto, la desmesura, el exceso, ¿no? Es sobre todo aquí en la cruz donde se nos revela quién es Dios. Por eso es bueno que dejemos que Jesús muerto en la cruz nos asombre, nos descoloque, nos provoque, ¿verdad? Que podamos también escuchar eso que no sé si a veces se nos olvide un poco, ¿no? Que ese ajusticiado en la cruz es nuestro Dios. Yo no sé si nos asombramos todavía de esto o hemos perdido a base de repetición esa novedad absoluta de este hecho, ¿verdad? Porque a veces lo más asombroso es que ya no nos asombramos tanto, ¿verdad? Es bueno que como que se nos revele ahí y que hasta nos cale, nos duela, nos impregne. Esa sabiduría de la cruz que decía San Pablo, es sabiduría de la cruz, pero que es un escándalo para los judíos, locura para los griegos, ¿verdad? Pero que en ese silencio del corazón también nos revele una sabiduría que consiste ya no en entender nada más con nuestra cabeza, sino en dejar que cale en nuestra alma y que nos enseñe también a contemplar a un Dios distinto, ¿no? Porque ¿cuál es la imagen de Dios que se nos revela en la cruz? Pues es la de un Dios débil, vulnerable, discreto, pero un Dios que es compañero, que es también capaz de padecer. Ese Dios entregado. Dice San Pablo a los Romanos, Romanos 8:32, que el Padre entregó a su Hijo por nosotros. Y también dirá San Juan, en el capítulo 3, versículo 16, que tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo, para que todo el que cree en Él tenga vida y vida en abundancia. Ahora, esa entrega, ¿no? Yo creo que siempre nos llena de asombro el ver cómo el Padre, pues parece que no hace nada para defender a su Hijo, ni tampoco para bajarlo de la cruz, ni para librarlo allá de todas las maquinaciones de los tribunales, sino que, pues, como que deja que los acontecimientos sigan su curso. Pero curiosamente ahí se nos muestra también esa abundancia del amor. Nuestro Dios es un Dios débil, pero débil como el amor. No usa el poder
como para liberar así nada más, pues quitándose a todos de encima, sino que usa el amor. Un Dios débil, ¿verdad? Podemos decir un padre tan débil que deja que le arrebaten a su hijo, que deja que le maten al hijo de sus complacencias, ¿no? ¿Qué imagen de Dios se nos revela en ese, pues en ese Dios que está como a merced del hombre necio, a merced de la mentira, a merced de la injusticia, ¿no? Pues así estaba Cristo también, ¿no? Como un Dios débil, anonadado, que se entrega por amor a nosotros y que parece que, pues que se queda en las manos de los hombres, de los pecadores, ¿no? Eso es un misterio de amor. Mirarán al que traspasaron. Y también San Juan dice, Jesús dice en el Evangelio de Juan, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, atraerá a todos hacia sí, ¿verdad? Pues ahí está. Mirarán al que traspasaron, dice el profeta Sofonías, ¿verdad? Y también cuánto nos atrae Jesús desde la cruz. Frente a Jesús en la cruz estamos ante ese exceso del amor, ¿verdad? Por eso es bueno hacer este ejercicio, al menos de vez en cuando, de mirar al crucificado, porque ahí entendemos mucho de ese amor del Padre. ¿Cuántas veces, por ejemplo, ante problemas nuestros, ante una crisis, un sufrimiento, alguna realidad de cruz, pues buscamos alguna respuesta? Y la verdad es que para la cruz, más que una respuesta que viniera Jesús a echarnos un rollo, una filosofía para ver cómo aguantamos el sufrimiento, la respuesta es una presencia. Esa presencia en la cruz, y a lo mejor también alguna vez nos hemos quedado ante Jesús en la cruz y decir, pues yo tampoco entiendo nada, pero sé que tú estás conmigo, sé que tú desde ahí me amas, me perdonas, estás muy cerca de mí, ¿verdad? Y entonces podemos ver también como esos excesos del amor que luego nos dan que pensar, ¿verdad? Y que nos dejan ver también como un estilo de Dios y nos dejan ver como otro rostro de Dios. Ya no solamente el Dios todopoderoso, el Dios santo, la perfecta belleza, la perfecta armonía, ¿no? Sino ese Dios también callado, ágil, vulnerable, que pues prácticamente se pone así como en nuestras manos en el exceso de su amor. La cruz revela hasta dónde va el respeto de Dios por nosotros, hasta respetar una libertad eh, loca, una libertad pues realmente utilizada mal, injusta, ¿no? Y sin embargo, Dios ahí parece impotente, en un silencio tan misterioso, que nos revela también la fuerza de su amor. Y hasta dónde va el respeto de Dios por nuestra libertad. Una discreción de Dios, una ternura que llega a ser hasta escandalosa, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros también le habremos cerrado la puerta, nos habremos ido por decisiones que no están bien, decisiones que no nos hacen bien a nosotros ni a otros, lo hemos rechazado y sin embargo Él espera, no derriba la puerta, no nos invade, sino que es ese Dios respetuoso que está ahí, pero que es suma paciencia y suma compañía, que sigue siendo compañero nuestro. Y en la cruz está también ese amor de Dios que se nos muestra
ahí cercano en todas esas realidades que para nosotros son a veces incomprensibles. Tarde o temprano también nosotros nos encontramos en situaciones de cruz, en cosas para las que no tenemos respuesta, en momentos de dificultad, donde se nos salen las cosas de control, donde se revela nuestra impotencia, nuestra pequeñez. Y pues también ahí, en la cruz se nos revela ese Dios que no es un Dios impasible, que así como que no sufre, un Dios que no siente las cosas, ¿no? Sino que es el Dios silencioso que sufre con nosotros. Un Dios que nos revela ahí en la cruz, no como un Dios apático, siempre así tranquilo, ¿no? Sino un Dios vulnerable y que llega a sufrir. A lo mejor nos cuesta entender esta imagen de Dios. ¿Cómo es posible que Dios sufra siendo perfecto, siendo inmutable? Pero aunque sea difícil explicarlo, en la cruz vemos cómo nuestro Dios también sufre y se acerca a nosotros y pues su amor es total, ¿verdad? Por eso cuando nos quedamos en silencio ante la cruz vemos también a ese Dios débil, entregado, discreto, que sufre por nosotros y que sufre también por nuestra mentira, por nuestra injusticia, por nuestro pecado. Ante Jesús en la cruz, como que alcanzamos a comprender algo de la seriedad del amor de Dios, pero también de la seriedad de nuestro pecado. Porque ahí vemos ese exceso del amor de Dios, pero vemos también hasta dónde son las consecuencias del pecado, hasta llegar pues, a poner a Dios mismo en la cruz. Y a Jesús, pues sabemos que, que lo mataron también, pues por todas aquellas cosas que están en el corazón humano, pero que son en el fondo también nuestras. Uno podría decir, híjole, pues, pero ¿cómo fue aquella gente que se atrevió a matar a Jesús? Y sin embargo, también vemos cómo somos capaces de matar lo mejor que tenemos. Tenemos una terrible capacidad de romper con lo sagrado, de romper con lo más bello de nosotros, de matar el cariño, de matar la verdad, de matar la confesión, de matar la ternura, de matar la compasión, ¿verdad? De matar lo sagrado que hay en nosotros mismos, ¿verdad? Y entonces cuando matamos el amor, cuando matamos la esperanza, cuando matamos la confianza, el anhelo de santidad, entonces dejamos que tome el control de nuestro corazón lo más bajo, lo más ruin, nuestros dinamismos de muerte, nuestro egoísmo, nuestros propios intereses. Y entonces, matando lo más sagrado, pues nos quedamos vacíos y podemos perder el rumbo de la vida. Y es una posibilidad que tenemos también de seguir nosotros matando a Jesús, ¿verdad? Ahora, ante Jesús en la cruz podemos ver también que, que nosotros podemos esperar de Dios, pues su fuerza que nos sostiene en la debilidad, pero que no podemos también esperar que por ser hijos de Dios y por haberle dado nuestra vida a Jesús, las cosas se vuelvan fáciles. A veces esa puede ser una tentación. Decir, bueno, pues si yo le dije sí a Dios, si yo le he querido entregar mi vida a Jesús, pues que Él también me haga las cosas un poco más fáciles, ¿verdad? O que me ponga ahí alfombra para entrar y llevarme la suavecita, ¿no? Y no. La verdad es que el Padre no le ahorró al Hijo
ninguna de las cosas, de los dramas, de los sufrimientos que tiene la vida humana. Jesús fue probado en todo, como dice la carta a los hebreos. Entonces también nosotros no podemos esperar de Dios que saquemos así como una ventaja personal, que nos ahorre los costos de vivir, ni que sea también como un atajo para nuestra misión de cristianos. Es decir, pues por haberle dado mi vida a Dios, yo nunca voy a tener ni una enfermedad de quién sabe qué cosa, ni tener tal prueba, ni verme en tales situaciones, ¿verdad? No. El Padre no bajó a Jesús de la cruz. El Hijo no lo bajó de la cruz. Y entonces, ser hijos no quiere decir que Dios nos va a bajar de la cruz, sino que nos mantenemos fieles a Él contra toda esperanza. Pero sí podemos esperar de Él que nos conceda esa gracia de un amor tal que nos lleve a esa fidelidad clavada, esa fidelidad que dura, esa fidelidad que se da también cuando no hay resultados ni gratificaciones inmediatas, ¿verdad? Pues eso, ojalá que Él nos conceda esa fidelidad, ¿no? Y yo creo que ante Jesús en la cruz, ¿verdad? Poner los ojos en Jesús, en la cruz, yo creo que nos puede llevar a muchas cosas. Cada quien tendrá la experiencia de qué le suscita el estar ante un crucifijo, ¿verdad? Pero yo creo que una cosa que sí es común a todos nosotros es que yo creo que ante el Señor crucificado nos debemos sentir profundamente agradecidos, ¿verdad? El pensar, como decía San Pablo, me amó y se entregó por mí. Y ante la cruz podemos decir eso mismo. Todo esto por mí. Me amó y se entregó por mí. Frente a los que solo ven en la cruz una locura, nosotros vemos esa sabiduría de Dios y la agradecemos. Y ojalá que nunca perdamos esa capacidad de admirar todo ese amor que se manifiesta en la cruz. Y yo creo que otra cosa que también sentimos, una actitud, un sentimiento que nos llega, es que nos sentimos orgullosos de Jesús. Sintámonos orgullosos de este Dios que tenemos. Sintámonos orgullosos de Jesús y pidámosle también la gracia de ser generosos. Yo creo que ante la cruz todos tenemos también pues, nuestras propias tentaciones, ¿verdad? A lo mejor una de las tentaciones ante la cruz es rechazarla, sacarle la vuelta, ¿verdad? Como que muchas veces queremos seguir a Jesús así como medio sin despeinarnos, ¿verdad? Aunque algunos ya no nos podemos despeinar tanto, ¿verdad? Pero sí, como seguir a Jesús así como muy facilito, ¿no? Como el canto famoso ese que pues yo digo que es una mentira, de que andando de tu mano, qué fácil es la vida. Yo creo que la vida con Jesús es llena de sentido y apasionante, pero no fácil, ¿verdad? A lo mejor también la tentación de bajar de la cruz ante las dificultades, mejor descender de la cruz y pues así como eh, seguirla, seguirlo a distancia, ¿no? Decía ante la crucifixión, dice el Evangelio, que algunas mujeres y otros discípulos lo veían a distancia, ¿no? O también a veces la tentación de hacerle a la víctima, ¿verdad? Porque cuando llega la cruz también podemos caer en un victimismo donde como que le estamos mostrando a todos nuestra queja y, ay, para que vean cuánto sufrimos. Y yo creo que es también otra tentación volvernos víctimas, ¿no?
Entonces, bueno, pues pedirle a Jesús que nos atraiga ahí a la cruz y que nos ayude a ir poniendo la cruz en el centro de la vida, ¿verdad? Pensando en una mujer como Conchita, Concepción Cabrera de Armida, yo creo que ella nos viene a recordar también cómo podemos ir poniendo a Jesús crucificado cada vez más en el centro de nuestra vida. Así lo puso, así lo vivió ella, ¿verdad? Y también tuvo su proceso, su pedagogía para ir poniendo a Jesús cada vez en el centro de la vida. Yo creo que de algún modo todos tenemos algo como centro en nuestra vida. De algún modo todos necesitamos así como alguna referencia y nos vamos haciendo algún centro. Pero yo creo que como cristianos tenemos que negarnos a reconocer cualquier centro que no sea Jesús y Jesús en la cruz. ¿Y por qué centrar nuestra vida en la cruz? Pues porque en la cruz tenemos el máximo amor que Dios ha revelado. La cruz es la revelación del amor supremo de Dios por nosotros y también la revelación del amor de la humanidad por Dios, porque en ese Jesús, que es hermano nuestro, también la humanidad le ha dado a Dios Padre el sí más bello, más completo, más admirable que le puede dar, ¿verdad? Entonces, por eso, no tener en nuestra vida otro centro, ¿verdad? Y el ir luchando porque de veras la cruz vaya estando en el centro de nuestra vida, porque la cruz, también así como la vemos en la cruz del apostolado, que está todo el amor, el dolor, pero también toda esa luz que viene de la cruz, pues ahí entendemos entonces que el amor es lo más grande de la vida humana. Y poner por centro la cruz va a ser entonces también la renuncia a vivir para nosotros mismos, la renuncia al egoísmo, al narcisismo, estar centrado solo en nosotros. Yo creo que eso de morir a nosotros mismos, de dar muerte al egoísmo, es una de las cosas más difíciles que hay en la vida. Yo creo que muchas personas no logran dar muerte al egoísmo en toda su vida. Por eso las que le han dado muerte al egoísmo son tan admirables y tan bellas, ¿verdad? Entonces, no vivir nada más así como desde el sentimiento, desde los sentidos, sino ir entrando en esa lógica de la cruz. Hay veces que luego Dios nos pone en ciertas situaciones que nos ponen ante la alternativa de decir, pues aquí o vivo para mí mismo o me abro a la cruz y me abro también a la generosidad, al amor. De tal modo que hasta la cruz pues llega a ser como compañera nuestra y que va siendo incluso como un camino de plenitud en la vida, de entender la cruz ya no nada más como castigo, como dolor, sino entender la cruz como ese proceso que nos lleva a salir de nosotros mismos y a darnos a Dios y a los demás en una entrega confiada, llena de esperanza, y dejarnos clavar en esa cruz que en el fondo no es otra cosa que el amor máximo que le podemos dar a Dios y a los hermanos, ¿verdad? Pues Conchita pone en la espiritualidad que ella nos pone la cruz en el centro, o a Jesús crucificado en el centro. Y nos deja ver cómo la cruz es algo que envuelve al mundo. Este mundo donde también hay pecado, muchas miserias, pero que más allá de eso, la misericordia de Dios envuelve el mundo. Y pues que esa es nuestra esperanza. Pues que el Señor nos conceda tener fijos los ojos en Jesús crucificado. Y entonces, pues yo aquí concluyo mi reflexión también por si hay algún momento de compartir o de interactuar un poco.
Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Marcos. Si alguien tiene alguna pregunta, les pedimos que puedan levantar la mano o bien puedan usar el chat para hacer alguna pregunta, algún comentario, y con gusto lo voy leyendo al Padre. Hay algunos que no tienen visible su cámara, entonces pues obviamente no voy a saber. A ver, creo que Nancy. Betty, ¿puedes activar el audio a Nancy? Creo que quiere participar. Por favor. Ya. Ya. No, sigue. Yo. Era yo. Sí, adelante. ¿Cómo están? Mi queridísimo Marcos Alba. Sí, hola. ¿Cómo estás, Marquitos? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. No está de más que te diga lo mucho que te quiero, te admiro y te respeto, que eso ya lo sabes, ¿verdad? Muchas gracias, igualmente. El mismo cariño, de aquí para allá y de allá para acá. No, es que ahora no me Sí. conoces con los lentes. No, sí te conozco. Algo que me llama a mí la atención ahorita que te escuchaba. Decías, a Jesús nada le distrae para hacer la misión del Padre. Esta palabra, distracción, distraernos, disiparnos, esta pandemia que estamos viviendo y que pues todos la estamos viviendo de una manera diferente, puede también llegar a distraernos, ¿verdad? A apartarnos de poner esta mirada en el Padre. Y cómo no hacerlo ante un mundo que digo, agradezco lo que la iglesia, ahora sí que iglesia en salida, ¿verdad? Todo el trabajo que han hecho los sacerdotes, los misioneros, en todas partes del mundo se nos ha ofrecido ahora sí que un panorama grande para vivir la cuaresma y para vivir esta pandemia. Pero también podemos caer en vivir momentos no enraizados, momentos que no lleguen como a hacer raíz en el corazón. Tú dices, contemplar a Jesús en la cruz. ¿Cómo no distraernos? ¿Cómo llegar a vivir este momento de contemplación realmente en la cruz? En un mundo que, bueno, pues nos ofrece tantos distractores, ¿verdad? Entonces, pues yo sé, dices, puede ser fácil, puede ser la contemplación. ¿Cómo vivo una contemplación en mi mundo día a día, ¿verdad? En medio de todo esto. Sí. Unidos con fuerza y pasión, porque no haya cruces sin un corazón, ninguna cruz sin corazón, ningún dolor sin una flor, ningún fracaso sin un mañana, ninguna pena sin esperanza. Luchar porque nadie sufra solo, por un sufrimiento con dignidad. Arrimar el hombro donde hay más dolor, no pasar de largo, tener compasión, poner corazón donde hay cruz y duelo, sembrar alegría donde hay desconsuelo. Ningún sufrimiento sin un sentido, ningún desengaño sin una ilusión, ningún lamento sin ser escuchado, ninguna muerte sin resurrección, curar las heridas, romper las cadenas, enjugar las lágrimas, mitigar las penas. Al mundo le falta tu vida, Señor, abundan las cruces y falta el amor. Luchemos unidos con fuerza y pasión, porque no haya cruces sin un corazón, ninguna cruz
sin corazón, ningún dolor, sin una flor, ningún fracaso, sin un mañana, ninguna pena, sin esperanza.